¿Qué tal? Qué gusto saludarle. Hoy lo saludamos desde el Senado de la República, en donde se lleva a cabo una reunión de trabajo de los legisladores que integran la Comisión de Puntos Constitucionales. En este caso será una reunión de trabajo en la cual también participan los legisladores que integran la Comisión de Estudios Legislativos Segundas, y entre algunos de los asuntos que podrían tratarse en la discusión y la votación de 14 dictámenes. Lo invitamos a que nos acompañe. El día de hoy nos manifiesta la presidenta de la Comisión para la Atención de la Niñez y de la Adolescencia, la senadora Marta-Elena García Gómez, está lamentablemente enferma y nos pide que su comisión sesione más tarde y que podamos nosotros irlo desenvolviendo, si no tienen ustedes inconveniente. Esta minuta, que procede por supuesto de la Cámara de Diputados, fue recibida el 28 de abril de 2016 y turnada a las comisiones ya mencionadas. De tal forma que ante la ausencia de la senadora, me permitiría solicitarle al secretario técnico, al licenciado Canseco, nos haga la síntesis del contenido de esta minuta. Con mucho gusto, señor Senador presidente. Gil, aquí hay lugar, ¿eh? Con mucho gusto, señor presidente. Como lo señala usted, el dictamen que está a la consideración de estas comisiones unidas se refiere al interés superior de la niñez. La historia de esta minuta, como se pone, se elucida en el proyecto de dictamen, es una propuesta para adicionar o fortalecer el artículo 4 constitucional con una obligación destinada a todas las autoridades para velar por el principio del interés superior de la niñez. En el proceso de dictamen en la Cámara de Diputados y de acuerdo a los argumentos que allá se manifestaron, se consideró llevar la propuesta a una facultad específica de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones homólogas de las entidades federativas, es decir, que fuera una facultad específica de esos organismos de protección de derechos humanos vigilar por el imperio del principio del interés superior de la niñez en toda actuación. La consideración a ustedes de fondo es que lejos de fortalecerse el principio del interés superior de la niñez, al llevarlo al 102 constitucional, parecería debilitarse, porque en vez de ser un mandato para toda autoridad, como devendría del artículo primero de nuestra Constitución, en el sentido de que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar el imperio de los derechos humanos, parecería que tratándose de este principio, exclusivamente habría un órgano garante, la Comisión Nacional o Local de Derechos Humanos. La propuesta a la consideración de ustedes es retornar la modificación constitucional al artículo 4, de tal suerte que señale precisamente el deber de toda autoridad en el ejercicio de sus atribuciones de velar por el principio del interés superior de la niñez. En ese sentido, se devolvería la minuta a la Cámara de Diputados en términos del artículo 72 constitucional. Muchas gracias, licenciado. En efecto, el propósito es ampliar los esquemas de protección a la niñez y a la adolescencia, porque el circunscribirlo solamente a los organismos protectores de derechos humanos, desde luego tiene una enorme validez, pero consideramos que sería de mayor amplitud, de mayor suficiencia, y justamente por el tema donde va dirigido, el que literalmente, y le voy a dar lectura, dice: corresponde a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, en el ámbito de sus competencias, salvaguardar el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez.
Es decir, hay una cobertura integral, hay una cobertura amplia y creemos que esto pues es un compromiso fundamental, particularmente con la niñez. No sé si el señor presidente de la Comisión Segunda de Estudios Legislativos quisiese hacer alguna referencia al tema. A nosotros nos pareció, ¿cómo no?, que hay alguna cobertura adicional. Sí, por supuesto. En principio, decir que hemos intercambiado puntos de vista los integrantes de la comisión y estamos totalmente de acuerdo. Seguramente se expresará en esos términos en el momento en que emitamos nuestra votación. Y decir que particularmente nos ha interesado que se plantea que corresponde a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias salvaguardar el cumplimiento del principio del interés superior de la niñez, tema que nos deja por demás satisfechos porque en este Senado de la República si un tema ha estado presente es precisamente salvaguardar y fortalecer los derechos de la niñez mexicana. Muchísimas gracias. Senadora Diva Gastelum. Cuando revisábamos la propuesta que se nos hacía, a mí me preocupó mucho ponerle un tope, porque el interés superior del niño no debe tener un tope. Al contrario, debe estar en el más amplio sentido. Ustedes recordarán la lucha que nosotros dimos por 25 años y finalmente tenemos una legislación, quizá no la más acabada, pero sí la más avanzada y progresista que nos tocó. Entonces, creo que es prudente dejar bien establecido que lo que más queremos es la amplitud de este interés superior del niño en esta protección, en esta prevención que debemos de tener y no tope. Entonces, sí estamos a favor de esta propuesta y tener mucho cuidado de cualquier sorpresa que pudiéramos tener. Creo que tienen la mejor intención en quererlo segmentar, pero no es lo que necesita la niñez de este país. Gracias. Muchas gracias, senadora Diva Gastelum. ¿Algún comentario adicional? De no haberlo, le solicitaría al señor presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, tuviera a bien tomar la votación de esta propuesta. De la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda. Segunda, en principio, le solicito al senador José María Tapia Franco externe la calidad de su voto. A favor, señor presidente. Gracias. El senador José Marco Antonio Olvera Acevedo. A favor. El de La Voz, Benjamín Robles Montoya, a favor. Fue al baño el senador Gil, pero nosotros ya tenemos su voto a favor en lo que respecta a esta minuta. Por lo tanto, hay… Aquí estaba. Está en la sala adjunta. Sí, por lo tanto, es aprobado en la Comisión Segunda. Rogaría, le voy a pedir al señor senador Encinas, nos hiciera el favor de auxiliarnos para tomar la votación de la Comisión de Puntos Constitucionales. Con mucho gusto, señor presidente. El senador Enrique Burgos. ¿A favor? El senador José María Martínez no se encuentra. El senador Zoe Robledo viene en camino. El senador Amador Gagiola. A favor. La senadora Verónica Martínez. A favor. La senadora Diva Gastelum. La senadora Ivonne Álvarez. Yo voto a favor. La senadora Yolanda de la Torre. La senadora Sonia Mendoza. El senador Fernando Torres Graciano. El senador Raúl Gracia Guzmán. El de La Voz, a favor. El senador Luis Sánchez Jiménez. El senador Jorge Arechiga Ávila. Y el senador Manuel Bartlett. No está. Mayoría. Queda aprobada, señor presidente. Aprobada en sus términos por ambas comisiones. Muchas gracias. Pasaríamos al tercer punto de nuestro orden del día. Es una minuta que procede también de la Cámara de Diputados relacionada con cambio climático.
licenciado Canseco, si tuviera a bien dar la parte introductoria. Con muchísimo gusto, don Enrique, con el permiso de las senadoras y senadores. La minuta que motivó la elaboración del proyecto de dictamen a su consideración implica una adición a la fracción 10ª del artículo 89 constitucional, que refiere los principios normativos de la política exterior del Estado mexicano y que constituyen una vinculación en la conducción de las relaciones exteriores de nuestro país para el presidente de la República. Recordarán que originalmente 7 principios normativos de la política exterior llegaron a esa previsión constitucional. Digamos, son los tradicionales de la conducción de las relaciones entre estados a partir del orden jurídico, marcadamente la libre determinación de los pueblos o la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Posteriormente se adicionaron los principios de política exterior con la incorporación de la promoción de los derechos humanos como un deber de nuestro país en la esfera internacional. Y ahora llega a ustedes, como minuta de la Cámara de Diputados, el adicionar la temática más presente en este siglo XXI, que es la lucha contra el cambio climático. La esencia de la propuesta es establecer como una norma de obligatorio cumplimiento para el Estado mexicano en su política exterior, el abrazar la protección del medio ambiente y la proscripción de aquellas actividades que tuvieran como efecto el cambio climático y sus consecuencias para la vida en el planeta. Sería la segunda adición después de los 7 principios tradicionales y recoge, como lo decía, la temática actual de Naciones Unidas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, licenciado Canseco. Deme un segundo, estamos verificando solamente si se alivió la senadora o no, porque también estaba enferma. Sí. ¿Está 5 minutos? No, vamos todos juntos, salvo que alguien quiera reservarse su opinión, y así vamos avanzando. Me parece muy bien, me parece muy bien. Son los cambios que proponen. No, vamos avanzando ya en este, yo creo, como sugiere el senador. Yo no le veo problema, pero estos hay que revisar. Son las de Hacienda. Independientemente de que estamos en espera de la senadora, vamos a ir tomando nota de las consideraciones que se tengan tanto en la Comisión de Estudios Legislativos segunda como en esta Comisión de Puntos Constitucionales. Como se acaba de hacer referencia, en realidad es una adición pues que me parece que es noble también en su esencia, en su interés. Se trata de incorporar a los principios de política exterior que forman parte del contenido esencial, tradicional de México, el que uno de esos principios sea justamente la atención, prevención y combate al cambio climático. Creo que por su naturaleza y sus alcances es un tema de nuestro tiempo, además es un tema de plena actualidad. Yo creo que a reserva de los comentarios que se pongan a consideración, pues valdría la pena escuchar algunos puntos de vista de los aquí asistentes. Yo les abriría a su consideración el tema y pues nos gustaría escuchar sus puntos de vista. Senador del Verde, ¿tendría algún punto de vista? ¿Le parece bien? Sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Ningún comentario. Esto que voy a plantear es al margen de este dictamen, que es importante y que por eso
un servidor lo estará votando a favor en lo que llega a la presidenta de la comisión, que ya está aquí con nosotros. El planteamiento sería si sería válido que en un solo momento pudiésemos conocer los alcances de cada dictamen y salvo que alguien quiera reservarse alguno para alguna referencia, votar todos en bloque, senador presidente. Bueno, Vente para acá, Silvia. Aquí, Silvia. Presidenta. Ah. ¿está por llegar? No, pero sí le toca Está también enferma, ¿no? ¿Ya aprobaron el dictamen de Hacienda o todavía? Ah, gracias por eso, ¿eh? Senadora, justamente su presencia también es muy interesante, de veras, y la apreciamos mucho. Hemos tomado la consideración de que por su naturaleza este dictamen pues es muy noble, es la incorporación a los principios generales de política exterior, y sí nos gustaría que un integrante de la comisión nos diera sus puntos de vista, y paralelamente le pido al licenciado Canseco tomar en consideración la propuesta que nos hace el señor presidente de votar de todo lo que tengamos en consideración. Por favor. Adelante. Muchísimas gracias, senador presidente. Muy buenos días, compañeros y compañeras. La minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 10ª del artículo 89 de nuestra Constitución busca aumentar el nivel de atención a los temas ambientales y en especial a los de cambio climático en los principios de política exterior. Y como ustedes bien saben, México se ha caracterizado por su liderazgo en estos temas, incluso ha hospedado reuniones muy importantes, como la COP16 en el 2010 y como la COP13 del Convenio de Biodiversidad en el 2016, ambas en Cancún, Quintana Roo. Y coincido con la idea de cristalizar este liderazgo ambiental de manera expresa en nuestra Carta Magna, introduciendo como eje rector los temas de medio ambiente y cambio climático, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Todos sabemos perfectamente bien lo que significa medio ambiente, pero también lo que significa el mayor fenómeno que como humanidad estamos enfrentando y que nos toca la responsabilidad, al menos local, y cuando digo local hablo de nuestro país porque me refiero al mundo, de establecer y hacer algo precisamente para nuestra generación y nuestras generaciones futuras. Así es que estoy a favor de esta reforma tan importante y que felicito a la Secretaría de Relaciones Exteriores también por este avance y permitir que haya esta modificación, ya que siempre han estado muy celosos de estos principios de política exterior. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, muchísimas gracias. Salvo la opinión de ustedes, lo someteríamos a la consideración de las comisiones primera y segunda, que son dictaminadoras, y le pediríamos a los integrantes que nos acompañan de la Comisión de Medio Ambiente, pues que, como hemos hecho en casos anteriores, la pudieran ver en cuanto se integre la presidenta de esta comisión. Así que si ustedes no tienen inconveniente, pasaríamos a tomar la votación, si es que no hay algún otro punto de vista, de las comisiones aquí acreditadas, que son la de puntos y la de estudio legislativo segunda. En tanto preparan la propuesta que usted hizo, señor presidente, sí, tomaríamos la votación de los integrantes de la Comisión Segunda de Estudios Legislativos, y luego le rogaría de nueva cuenta al señor presidente de la Comisión
de estudio de puntos constitucionales, ¿ya la tiene ahí, señor presidente? Si no, aquí se la paso. Aquí la quitamos. No, es que Olvera ya se nos fue. Pepe Olvera. Que sí firmó, Hemos circulado, señor presidente, nuestra hoja de votación a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y de los 5 integrantes, 4 han votado a favor, así que por mayoría se aprueba. Muchas gracias, señor presidente. Don Alejandro, si nos hiciera el favor. Paso a recoger la votación de la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Enrique Burgos. A favor. A favor. José María Martínez. No se encuentra. Zoe Aburto. No se encuentra. El senador Daniel Amador Gagiola. La senadora Verónica Martínez. La senadora Diva Gastelum. La senadora Ivonne Álvarez. La senadora Yolanda de la Torre. La senadora Sonia Mendoza. El senador Fernando Torres Graciano. El senador Raúl Gracia Guzmán. El senador Luis Sánchez Jiménez. El senador Jorge Arechi Ávila. El senador Manuel Bartlett. El senador Alejandro Encinas. Todos mayoría, 8 votos a favor. Gracias, muchísimas gracias, licenciado Encinas. Por lo tanto, queda aprobada en sus términos y dejamos a salvo la reunión que tendrá la respectiva Comisión de Medio Ambiente, que le rogaremos a los integrantes de esta comisión, está la senadora, desde luego, y el senador Torres Graciano, y no está en Medio Ambiente, pero que pudieran en el curso de la mañana poderlo sancionar. Yo creo que no ofrece mayor contratiempo. ¿Le pediría ese favor, senadora? Lo vemos por separado. Muchas gracias. Por lo tanto, queda aprobado por las comisiones segunda de estudios legislativos y puntos constitucionales. Licenciado Canseco, le pediría que, en atención a la propuesta del señor senador Robles, pudiéramos hacer la consideración en bloque de los temas que tiene las comisiones dictaminadoras en las que estamos involucrados en conjunto. Con mucho gusto, don Enrique. Informo a ustedes sobre la elaboración de 13 proyectos de dictamen. Si me permite informar de inicio, don Enrique, hay una iniciativa donde recibimos, al circular el proyecto de dictamen, elementos adicionales para valorar y considerar la reelaboración del proyecto, que es la que se refiere al punto 9 de los dictámenes sin materia. Es una reforma a diversas disposiciones constitucionales tratándose de pueblos originarios. Entonces, si usted me autoriza, señor presidente, retiraríamos ese dictamen para poder analizar la información que recibimos, y me referiría a los otros 13 dictámenes. El primero de ellos es una adecuación al artículo 35 constitucional en lo relativo a la difusión de la consulta popular. Como en otras ocasiones, esta iniciativa antecede la expedición por parte del Congreso de la Unión de la Ley Federal de Consulta Popular, que contiene previsiones aprobadas por ustedes de manera específica para llevar a cabo la difusión de un ejercicio de esa naturaleza. Por tanto, se considera que la materia está agotada. El segundo dictamen se refiere a la adición en el artículo segundo, apartado B de nuestra Constitución, de referencias específicas al derecho de información y consulta que tienen los pueblos indígenas con relación a las actividades de toda autoridad que pudieran tener efecto sobre su esfera de derechos. Esta previsión se encuentra exhaustivamente comprendida en la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se considera que las previsiones legales sustentadas en el texto vigente de la Constitución permiten considerar una propuesta sin materia para la consideración de ustedes. El tercer dictamen se refiere a un planteamiento que es divergente de la connotación que se dio
a la ubicación en la esfera institucional de los tribunales de justicia administrativa en la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción de mayo de 2015. Recordarán ustedes que los tribunales de justicia administrativa, siendo autónomos, no pertenecen a la esfera del Poder Judicial. Esta iniciativa plantea que los tribunales de justicia administrativa se incorporen al Poder Judicial de la Federación. Se razona en el proyecto de dictamen, por un lado, que el consenso que ustedes alcanzaron para ubicar los tribunales de justicia administrativa en la forma en que lo contempla la Constitución es reciente, y la ley que los regula ha entrado plenamente en vigor a partir del 18 de julio de este año, es decir, falta tiempo para poder valorar su funcionamiento. Y por otro lado, que los poderes judiciales, tanto federal como de las entidades federativas, se aprestan a otra tarea mayor, como es en su momento la implementación de la reforma constitucional en materia de impartición de justicia laboral. Entonces, estando ese proceso en marcha, parecería pertinente la consideración de no cargar con una tarea adicional, ahora llevando allá los tribunales de justicia administrativa. El cuarto proyecto se refiere a una propuesta para que la materia de migración en la competencia legislativa, que es exclusiva del Congreso de la Unión, fuera objeto de una legislación general, es decir, de una legislación que estableciera la concurrencia de los 3 órdenes de gobierno en materia migratoria. El dictamen, aquí más que considerarse sin materia, sí se sugiere a ustedes un dictamen negativo por estimarse que las funciones migratorias son esenciales del Estado mexicano en su vertiente de representación de la Federación, que se trata de una tarea como otras, por ejemplo, la política exterior del país, por poner solo un ejemplo, que no admite la concurrencia de diferentes órdenes de gobierno. El quinto proyecto se refiere a una propuesta que no fue dictaminada cuando conocieron ustedes la minuta en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que señalé hace un rato de que estamos imposibilitados para dictaminar iniciativas junto con las minutas, pero esta iniciativa trata precisamente de normas que están plasmadas ahora en la reforma constitucional anticorrupción. El sexto proyecto es una iniciativa espejo de lo que informé a ustedes en la reunión de Comisión de Puntos Constitucionales y Comisión Primera de Estudios Legislativos sobre la supresión de la voz supremo en las 3 ocasiones en que se utiliza en la Constitución General de la República para referirse a los poderes de la Unión, y en 2 ocasiones y en una al Poder Ejecutivo. No abundo por haberlo ya comentado con ustedes. La séptima iniciativa se refiere a una propuesta para modificar el artículo 74 constitucional y establecer el principio de presupuesto base cero en la presentación de cada presupuesto de egresos, es decir, cada año partir de un presupuesto base cero. El análisis de la propuesta señala que el planteamiento de partir de ese supuesto en cada presentación del presupuesto de egresos implicaría tareas que solo de tiempo en tiempo puede realizar la administración pública sin afectar la marcha de su gestión. El octavo proyecto se refiere a adicionar la educación física como uno de los objetivos generales del derecho a la educación en el artículo 3 constitucional. El razonamiento que se utiliza es el texto expreso del artículo 4 en materia de derecho a la práctica del deporte y las actividades físicas y las previsiones de la Ley General de Educación en materia de actividades deportivas. El noveno proyecto se refiere a una propuesta de modificación al artículo 26 constitucional para enfatizar la participación de los pueblos indígenas en el proceso de planeación democrática del desarrollo.
El razonamiento que se presenta a ustedes es que tanto en la Ley de Planeación como en la ley que regula la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas existen previsiones específicas para que en los procesos de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales derivados del PAN se consulte a las comunidades indígenas. El 10º proyecto se refiere a dos iniciativas que tienen por objeto precisar elementos constitutivos de los derechos de las personas adultas mayores en el artículo 4º constitucional. Se presenta a ustedes el razonamiento de que esas precisiones están contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El 11º proyecto, ahora en la Comisión Segunda de Estudios Legislativos, es similar en su contenido al que comenté con la Comisión Primera de Estudios Legislativos para sustraer de la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos los asuntos castrenses y crear para esos efectos un órgano, un ombudsman militar o un ombudsman castrense. El razonamiento es espejo en el sentido de que desmembrar la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como órgano garante del imperio de las libertades y derechos fundamentales podría debilitar el organismo autónomo que nos hemos dado. El segundo proyecto se refiere a una iniciativa que planteó muy en el tiempo en el que ustedes recibieron la minuta de la Cámara de Diputados para crear la unidad de medida y actualización. El mismo planteamiento, reitero, no se pudo dictaminar en ese momento, pero su objeto se ha alcanzado con la reforma constitucional a diversos preceptos, particularmente el 123 constitucional. Y el 13º proyecto se refiere al planteamiento de llevar al apartado A del artículo 102 constitucional que regula la institución del Ministerio Público Federal la obligación de actuar conforme al debido proceso. Se presenta a ustedes el proyecto en el sentido de que todo agente del Ministerio Público está obligado a conducirse por ese proceso, no porque se adicione en el artículo 102, sino por todo el texto del artículo 20 constitucional, es decir, sería señalar algo que la Constitución ya contiene. Serían, señor presidente, los 13 proyectos, habiendo hecho el señalamiento del que se retiró. Muchas gracias. Si hubiese alguna consideración al respecto. Una de carácter genérico. Por favor, senador Robles. Una de carácter genérico por dos razones. Una, porque desde el momento en que algún compañero nuestro, compañera, hace el esfuerzo de presentar una iniciativa, yo creo que es de reconocerle el interés en función del tema particular. Hoy, si votamos como lo plantea el dictamen, quedarán sin materia todos estos temas. Yo por eso quiero subrayarlo, pero también porque hay varios planteamientos que yo presenté, entonces estaría yo votando para que se desechen también planteamientos que yo mismo hice. Entonces, junto con mi equipo hemos hecho esfuerzos importantes para que temas fundamentales, como los que tienen que ver con los pueblos originarios, se vean fortalecidos. Pero nosotros estamos a favor porque no queremos ser obstáculo del proceso legislativo que estamos desarrollando para terminar este periodo con mucha fuerza. Por eso decía dos acotaciones, reconociendo el trabajo de diputados, porque también hablamos de minutas que vienen de la colegisladora, pero también del esfuerzo de compañeras, compañeros, inclusive de estas dos legislaturas en las que hemos estado, que hay que reconocerles, que en su momento plantearon que era viable, hoy vamos a dejarla sin materia, pero creo que vale la pena hacer ese subrayado, senador presidente. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Yo comparto en lo personal también, si me lo permiten, las consideraciones del senador Robles, porque efectivamente hubo interés, hubo aportaciones, hubo colaboraciones de primer orden, y el hecho de que queden sin materia
no es por insuficiencia de las aportaciones, no es por omisiones, ni mucho menos por errores, es simplemente porque se fueron resolviendo por otras disposiciones, tanto en el punto constitucional como desde la legislación secundaria, y entonces, bueno, ese fue el motivo de que quedaran superadas y por lo tanto sin materia, pero eso no demerita en la mínima forma las aportaciones, el compromiso que se hizo, y todas valiosas, incluyendo la de usted. Así que lo refiero secundando el punto de vista, y al contrario, diríamos que es de agradecerse la participación que se tuvo. Si se consideran sin materia, es simplemente porque pues fueron objeto de la atención de otras disposiciones. Por lo tanto, si no hubiese algún punto de vista adicional, lo pondríamos a consideración y a votación de los presentes. Tomaríamos la votación de la comisión Seguta. Sí, como en la ocasión anterior, en tanto el secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales reseñaba los términos en que vienen los dictámenes, nosotros pasamos nuestras hojas de votación a los integrantes de la comisión y 4 de los 5 votamos a favor de cómo vienen los dictámenes. Por lo tanto, se aprueba por mayoría en esta Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Muchísimas gracias. Paso a senador, recoger la votación de la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Enrique Burgos. A favor. Senador José María Martínez. Senador Zoé Robledo. Senador Daniel Amador Gagiola. A favor. Senadora Yolanda de la Torre. Senadora Diva Adamira Gastelum. A favor. Senadora Ivonne Álvarez. Senadora Verónica Martínez. Senador Raúl Gracia. Senadora Sonia Mendoza. Senador Fernando Torres Graciano, senador Manuel Bartlett, senador Luis Sánchez, senador Jorge Arechi Gávila, el de la voz a favor, 8 votos a favor, mayoría, aprobado. Aprobado. Muchas gracias, señor senador Encinas. Pasaríamos entonces al siguiente punto de nuestro programa de trabajo. Le pediría al licenciado Canseco hiciéramos una puntual referencia a nuestra siguiente propuesta de dictamen. ¿Las mismas comisiones? Son de las comisiones, las mismas puntos constitucionales, seguridad pública, que está presente su presidente, y segunda de estudios legislativos. Sí, señor presidente, con mucho gusto. Me refiero al proyecto de dictamen de las comisiones que acaba usted de mencionar, señor presidente, relativo a una minuta procedente de la Cámara de Diputados que propuso adicionar el artículo 73 constitucional con la facultad para que el Congreso de la Unión expida la legislación general en materia de centros penitenciarios. Esta iniciativa, por explicarlo gráficamente, se cruza en el tiempo y en el proceso legislativo con las adecuaciones que el propio órgano revisor de la Constitución hizo al artículo 73 para otorgar competencia en materia de expedición de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, que abarca la materia de los centros penitenciarios. Habiéndose aprobado esa propuesta y expedido por ustedes la Ley Nacional en materia de ejecución de penas, se estima que atender la minuta de la Cámara de Diputados sería una modificación de política general en materia de ese tema de la seguridad pública y particularmente penitenciaria. Sería ir de una ley nacional que rige por igual a la Federación y las entidades federativas a una ley general donde se establecieran las competencias de cada orden de gobierno. En virtud de la reforma previa y de la ley en vigor, se propone considerar sin materia la minuta, rechazarla y desde luego devolverla en términos constitucionales a la Cámara de Diputados. Es cuanto, señor. Muchas gracias.
Como bien se expresa en el punto 5 de las consideraciones de dictamen, fue finalmente superado también por la reforma constitucional que se elaboró y se resolvió favorablemente al artículo 73 de nuestra Constitución, y por lo tanto, pues obviamente quedó superado por la reforma constitucional. De nueva cuenta, el motivo no es la carencia ni de trabajo ni de calidad, sino simplemente fue superado por la reforma constitucional. Estas comisiones dictaminadoras, la de Seguridad Pública, la de Estudios Estudios Legislativos y la de Puntos Constitucionales, pues creo que han tenido la información oportuna. El único referente es sencillo: fue superada la propuesta por una reforma constitucional. Por lo tanto, solicito a los señores presidentes y a los señores integrantes, pediría guardaran silencio a los asistentes para poder continuar con el desahogo de esta reunión. Les pediría a los presentes, a sus señores presidentes o integrantes de las comisiones, si tuviesen algún punto de vista, alguna reflexión en relación a lo aquí propuesto. ¿Está abierto? Si no hubiese ninguna consideración, pasaríamos a tomar la votación respectiva. Tomaríamos nota de la votación de la Comisión Segunda de Estudios Legislativos, si nos permite el señor senador Robles. No me dio tiempo ahora de pasar la lista, así es que voy a pedir la votación aquí del senador José María Tapia Franco. A favor, senador. Del senador José Marco Antonio Olvera Acevedo. A favor. El de La Voz, Benjamín Robles Montoya. A favor, 3 de 5, se aprueba por mayoría. Muchas gracias. De nueva cuenta le pido su auxilio al señor senador Alejandro Encinas. Un gusto, señor presidente. Paso a recoger la votación de la Comisión de Puntos Constitucionales. Senador Enrique Burgos. A favor. Senador José María Martínez. Senador Zoé Robledo Aburto. Senador Daniel Amador Gagiola. Senadora Yolanda de la Torre. Senadora Diva Gastelum. Senadora Ivonne Álvarez. Senadora Verónica Martínez. Senador Raúl Gracia. Senadora Sonia Mendoza. Senador Fernando Torres Graciano. Senador Manuel Bartlett. Senador Luis Sánchez. Senador Jorge Arechiga. El de La Voz, a favor. 8 votos, mayoría, aprobado, senador. Aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias. Señor senador Ernesto Gándara, ¿tendría alguna consideración? Sí, quisiera nada más informar, en virtud de que estaba previo la Comisión de Medio Ambiente, habían sido citados a las 11 los senadores, les pedimos que, porque están en otras comisiones, en otras reuniones, que iba a ser un poquito más tarde. Ya están arribando, ya les avisamos, pero hasta el momento están confirmados a la sesión 11 senadores. No sé si nos permitían ir votando o ir firmando. Recogió ya el voto. Una vez que arriben a esto, pero ya están informados, ya tuvieron obviamente la información desde su momento oportuno y ahorita vamos a recabar las firmas para completar esto. Muchas gracias. Bueno, pues consecuentemente pasaremos al siguiente punto, licenciado Canseco. Sí, pero no tenemos, mejor lo firmamos. Sí, señor, con mucho gusto. Me refiero al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, primera en este caso, que tiene que ver con la minuta procedente de la Cámara de Diputados, que plantea adicionar una de las fracciones del artículo 73 para otorgar competencia al Congreso de la Unión a fin de establecer la legislación que establezca la concurrencia entre los 3 órdenes de gobierno en materia de bienestar animal. Esta adición se haría en la fracción correspondiente a la competencia
para expedir la legislación concurrente de los 3 órdenes de gobierno sobre protección del medio ambiente. Se adicionaría pues con la competencia legislativa en materia de bienestar animal. Debo señalar que se manifiesta en el dictamen que esta minuta es coincidente con 2 iniciativas planteadas por integrantes del Senado de la República, una del senador Jorge Emilio González Martínez y la senadora Gabriela Cuevas, y otra del senador Mario Delgado, también en el sentido de otorgar esa competencia al Congreso de la Unión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, licenciado Canseco. Sonia, ¿en esto participa tu comisión? ¿La primera? Es la de bienestar animal. Es no, sí, ya cambiamos. Es puntos, agricultura y estudios legislativos primera. Aquí está el senador Cota, ¿no? ¿Es el de agricultura? Sí, el senador Cota. Sí. Senador Cota, buenos días. Buenos días. Sí, gracias. ¿Ya sigue la otra? Estamos en lo de agricultura. Todavía no, ya estoy vuelta loca con usted. Ya sí, ya no sabemos ni con la cómo está. Te voy a ir a decir. Ándale, exactamente. La de agricultura. La mayoría de Gracias, ya nos vamos por buenos. Estamos escuchando las reuniones de trabajo de los legisladores que integran las comisiones de puntos constitucionales. Así también podemos comentarle que se han aprobado y se han desechado diversos dictámenes, de los cuales podemos mencionarle uno que fue de la Comisión de Puntos Constitucionales con la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos Segunda. Este fue aprobado por mayoría y busca modificar para retornar la minuta a la Cámara de Diputados, adiciona un párrafo al artículo 102 de la Constitución, y esta es en materia de la vigilancia del interés superior de niñas, niños y adolescentes. Por otra parte, de las comisiones de puntos constitucionales de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos Segunda se discutió una minuta que reforma el artículo 89 de la Constitución, que contiene acciones relacionadas con el medio ambiente y el combate al cambio climático. Esta fue aprobada por las comisiones de los puntos constitucionales y de estudios legislativos segunda. Con esto nos despedimos, no sin antes agradecer su compañía y por supuesto invitarlo a que se quede con nosotros en la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta la próxima.